la hija de una conserje, descifró el código que salvó un imperio de miles de millones, mientras el director ejecutivo más temido de la tecnología observaba desde las sombras. 3 años, 20 ingenieros de élite, $500 millones gastados, y todo lo que Axiom Dynamics podía mostrar por ello era el fracaso. Un único fallo enterrado en lo profundo de un laberinto de código. La joya de la corona de la empresa, el proyecto Quimera, estaba a segundos del colapso. Entonces, en plena noche, una niña a la que nadie prestaba atención entró en la sala de juntas. Cassidy Vance, de 12 años, que esperaba a que su madre terminara de fregar los suelos. Se quedó inmóvil ante la pizarra luminosa. Vio el error al instante, algo que las mejores mentes del mundo habían pasado por alto. 5 minutos después, borró años de caos con una única y elegante corrección. Creyó estar sola, pero Alistair Blackwood, el frío y calculador director ejecutivo multimillonario, lo había visto todo. Lo que ocurrió después sacudiría el mundo tecnológico hasta sus cimientos. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo hoy. Nos encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Y asegúrate de estar suscrito para no perderte el video especial de mañana. Ahora, volvamos a la historia. Una niña de 12 años vio el único pequeño fallo que nadie más pudo ver. Solo estaba allí para esperar a su madre, la empleada de limpieza, a que terminara de limpiar el imponente edificio de cristal. Pero lo que alcanzó a ver en una pizarra estaba a punto de poner de rodillas a la empresa tecnológica más poderosa del mundo, o salvarla de la ruina. El silencio en la sala de juntas era más denso que el grueso vidrio antibalas que la rodeaba. Era un silencio hecho de fracaso, una manta asfixiante tejida con millones de dólares en recursos desperdiciados y una confianza hecha añicos. A la cabecera de la inmensa mesa de caoba estaba Alistair Blackwood, el director ejecutivo de Axiom Dynamics. Su traje era impecable. Su mandíbula estaba tensada como el granito, y sus ojos, del color de un mar embravecido, barrían los rostros de su equipo superior de ingeniería. Eran las mejores mentes que el dinero podía comprar. Doctores de las universidades más prestigiosas del mundo. Innovadores que hasta esta noche habían recorrido los relucientes pasillos de este edificio, con el aire intocable de dioses modernos. Ahora parecían niños asustados. Sus cuellos caros estaban marchitos por el sudor. Sus miradas saltaban a cualquier parte menos a la enorme pantalla detrás de Alistair, que mostraba un garabato caótico de código, un revoltijo inservible. 3 años. La voz de Alistair era baja, pero cortó la sala como un fragmento de hielo. 3 años. Un presupuesto de $500 millones y un equipo de 20 ingenieros de élite. Y esto es lo que han producido, señaló la pantalla. El proyecto Quimera se suponía que era nuestro futuro. Una IA capaz de predecir cambios del mercado global con un 99% de precisión. En cambio, me han dado a un loco digital que ni siquiera puede predecir el clima de mañana. Nadie habló. El único sonido era el zumbido tenue y desesperado de los servidores en los pisos inferiores. Holden Croft, el jefe de ingeniería, miraba sus manos temblorosas. Era un hombre esculpido por el privilegio y la arrogancia, producto de Stanford y de la vieja riqueza, que creía que su cargo era un derecho de nacimiento. Esta noche, por primera vez en su vida, esa creencia se estaba desmoronando. La mirada de Alistair se posó en él. Holden, me aseguraste que íbamos por buen camino. Garantizaste personalmente un avance decisivo. Holden por fin alzó la vista con el rostro pálido. Señor, los conjuntos de datos son de una complejidad sin precedentes. Las variables son cuánticas. Estamos empujando los límites de lo teóricamente posible. Era una excusa débil, y todos en la sala lo sabían. Alistair dio un paso hacia adelante, lento y deliberado. El chasquido de sus zapatos de cuero sobre el mármol sonó como el mazo de un juez. ¿Los límites?, repitió, con una voz peligrosamente suave.
Nuestro principal competidor lanzará su versión en 72 horas. Si nos adelantan al mercado, Axiom Dynamics no solo pierde $500 millones. Perdemos nuestra reputación, lo perdemos todo. Dejó que eso calara, clavando la mirada en cada miembro del equipo. Y si eso ocurre, añadió con el acero volviendo a su voz, sus reputaciones valdrán menos que polvo. No podrán conseguir ni un trabajo programando una cafetera en esta industria. Se dio la vuelta sin decir otra palabra. La pesada puerta se cerró tras él con un golpe final y condenatorio, dejando a los supuestos genios ahogarse en la atmósfera de su propio fracaso catastrófico. El aire estaba cargado de pánico y del amargo sabor de la desesperación. Fuera, tras las paredes de vidrio de la sala, el largo pasillo estéril relucía bajo las luces empotradas. Era una catedral del comercio moderno, silenciosa y vacía, salvo por dos figuras. Eleanor Vance empujaba su carro de limpieza por el suelo pulido. A los 42 años, su rostro era amable, surcado por finas líneas de preocupación y cansancio que nacen de una vida de lucha silenciosa. Era invisible. Solo una parte del equipo de mantenimiento nocturno del edificio. Su uniforme era un manto de anonimato. A su lado, sosteniendo un ejemplar gastado de un libro de física teórica, estaba su hija, Cassidy. Con 12 años, Cassidy era una chispa de color en el mundo monocromático de la torre corporativa. Su cabello rojo fuego estaba recogido en una simple coleta, y sus brillantes ojos verdes no se perdían nada. Estaba allí por una razón sencilla. Su niñera había cancelado a último momento y Eleanor no podía permitirse perder un turno. Así que Cassidy había llevado su tarea, buscando un rincón tranquilo en la sala de descanso mientras su madre trabajaba. Eleanor detuvo su carro frente a la sala de juntas. «Solo esta última sala, cariño, y después podemos irnos a casa», susurró con una voz cálida. Echó un vistazo a través del vidrio a las posturas derrotadas de los hombres dentro. Los había visto así cada vez con más frecuencia, tensos, enfadados y exhaustos. Sin embargo, Cassidy no miraba a los hombres. Su mirada estaba fija en la enorme pizarra digital con el enredo caótico de ecuaciones y código que los había dejado perplejos. Llevaba una semana pasando frente a esa sala cada noche. Y la ecuación había ido creciendo poco a poco, retorciéndose en un nudo cada vez más complejo. Su madre comenzó a limpiar la puerta de vidrio, pero Cassidy se quedó inmóvil. Su ceño se frunció, no por confusión, sino por una intensa concentración. Era una expresión que su madre conocía bien, la misma que ponía su abuelo cuando estudiaba mapas de batalla. El general Thaddeus Thunder Vance había sido una leyenda, un brillante estratega militar que veía patrones que nadie más podía ver. Había muerto 2 años atrás, pero no antes de llenar la mente de su nieta con rompecabezas de lógica, lecciones de estrategia y una creencia fundamental. El problema más complejo casi, le decía, a menudo tiene la solución más sencilla. Solo hay que saber cómo mirar. Le había enseñado a ver el mundo no como una serie de hechos aleatorios, sino como un sistema de partes interconectadas. Le enseñó ajedrez, programación y cómo encontrar la pieza clave. Esa pequeña parte que, si se movía, podía hacer que toda la estructura colapsara o, por el contrario, se mantuviera firme. Y al mirar esa pantalla, Cassidy vio la pieza clave. Era un fallo diminuto, casi insignificante, un error fundamental en la lógica base del modelo predictivo. El equipo de expertos, en su búsqueda de una solución compleja y revolucionaria, había construido un rascacielos sobre unos cimientos agrietados. Intentaban resolver el problema con más poder, más datos, más fuerza bruta. No se daban cuenta de que el problema no era el motor, sino la llave. Estaban usando la equivocada. Casi. La voz de Eleanor la sacó de su trance. «Vamos, cariño. No te quedes mirando, no es de buena educación». Cassidy parpadeó, volviendo a enfocar en su madre. Asintió en silencio, su pequeño rostro impenetrable. Sabía que era mejor no decir nada. ¿Quién escucharía a la hija de la empleada de limpieza? En un lugar como ese,
un lugar de títulos y linajes. Ella y su madre estaban destinadas a ser invisibles e inaudibles. Hablar sería invitar problemas, arriesgar el único trabajo que mantenía un techo sobre sus cabezas y comida en la mesa. Se dio la vuelta y se fue con su madre. La imagen de la ecuación defectuosa seguía grabada en su mente. Aún no lo sabía, pero esa mirada fugaz era como una piedra lanzada en un estanque en calma. Las ondas estaban a punto de expandirse, y pronto crecerían hasta convertirse en una ola gigantesca que cambiaría su vida y el destino de Axiom Dynamics para siempre. La pequeña y estéril sala de descanso fue su última parada. Mientras Eleanor limpiaba la cafetera y repasaba las encimeras, Cassidy se sentó a una mesa, su libro de física olvidado delante de ella. No podía quitarse de la mente la imagen del código defectuoso. Era como una picazón en su cerebro que no podía rascar. Pensó en su abuelo otra vez. Había estado tan orgulloso de su mente. «Tienes un don, pequeña», solía decirle, despeinándole el cabello rojo. «Ves todo el tablero. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos por eso». Pero el mundo fuera del estudio de su abuelo era diferente. En la escuela, sus profesores a menudo se frustraban con ella. Resolvía problemas matemáticos de formas que nunca habían visto, o hacía preguntas sobre mecánica cuántica que los dejaban balbuceando. Los otros niños la llamaban «sábelotodo». Con el tiempo, había aprendido a ocultar su luz, a fingir ser promedio solo para encajar. Descubrió que ser inteligente podía ser un camino solitario. La vida de su madre era un recordatorio constante y doloroso de por qué era más seguro permanecer oculta. Eleanor había sido una estudiante brillante con una beca de arquitectura, pero luego el padre de Cassidy enfermó. Las facturas médicas se acumularon como montañas de nieve, enterrándolos en deudas. Cuando él murió, Eleanor tuvo que abandonar la escuela y aceptar cualquier trabajo que encontrara. Sacrificó sus sueños para que Cassidy pudiera tener un futuro. Ese sacrificio era una deuda que Cassidy sentía en los huesos, y por eso permanecía en silencio. El trabajo de su madre era frágil. Una queja de alguien como Holden Croft podría verla despedida sin pensarlo 2 veces. Eleanor terminó su labor y se sentó frente a Cassidy con una sonrisa cansada pero amable en el rostro. ¿Lista para ir a casa, cerebrito? Cassidy asintió, aunque su mirada estaba distante. «Mamá», dijo en voz baja. Los hombres en la gran sala parecían tristes. Eleanor suspiró, su propio cansancio cayendo sobre ella. «Están bajo mucha presión, cariño. Cuando te pagan tanto dinero, esperan que hagas milagros». Miró a su hija y vio la feroz inteligencia ardiendo en sus ojos. Sintió esa mezcla familiar de miedo y orgullo. «Mantente alejada de todo eso que escuchas. Nosotras solo hacemos nuestro trabajo, calladas como ratones, y luego nos vamos a casa. Es más seguro así». Cassidy volvió a asentir. «Está bien, mamá». Pero mientras recogían sus cosas para marcharse, la voz de su abuelo resonó de nuevo en su mente. «Hay una diferencia entre ser humilde y ocultar tu valor. Casi, un soldado que ve una emboscada tiene el deber de advertir a los demás, sin importar su rango». Ella apartó ese pensamiento. No era una soldado, solo era una niña de 12 años. Y esa no era su batalla. El edificio estaba ahora completamente en silencio. Los últimos ingenieros se habían marchado, dejando atrás su fracaso bajo la fría luz artificial. Eleanor y Cassidy caminaron hacia el ascensor principal. Sus pasos eran el único sonido en aquel vasto espacio. Pero al pasar de nuevo frente a la sala de juntas, Cassidy se detuvo. La gran pantalla seguía encendida. Un monumento al problema de $500 millones. La ecuación defectuosa parecía llamarla, burlándose de los supuestos genios que la habían creado. «Cassie, vamos», la instó Eleanor con suavidad. Esta vez Cassidy no se movió. Una fuerza invisible la mantenía en su sitio. Su corazón comenzó a latir más rápido, como un tambor frenético en el pecho. Era una guerra dentro de ella. La cautela cansada de su madre contra el valor resuelto de su abuelo.
el miedo a causar problemas contra el insoportable conocimiento de que solo ella sabía cómo arreglarlo. Ya no se trataba solo de código. Se trataba de la injusticia, de su madre teniendo que fregar suelos mientras hombres como Holden Croft, arrogantes y ciegos, llevaban a la ruina a una gran compañía. Se trataba de la memoria de su abuelo, que creía que lo que importaba era el talento y la integridad, no los títulos ni los trajes caros. El impulso era demasiado fuerte. «Mamá», susurró, «tengo que hacer algo». Antes de que Eleanor pudiera reaccionar, Cassidy se giró y caminó hacia la sala de juntas. La pesada puerta de vidrio no estaba cerrada con llave. La empujó y entró como quien cruza un umbral hacia otro mundo. La sala era aún más intimidante por dentro. El aire estaba frío, con olor a ozono y fracaso. La gigantesca pizarra se alzaba sobre ella como un acantilado. Se acercó hasta quedar justo debajo, su pequeña figura empequeñecida por la magnitud del problema. Sus ojos recorrieron las líneas de código, confirmando su diagnóstico inicial. El equipo estaba usando un algoritmo predictivo basado en la iteración caótica. Era poderoso, pero profundamente inestable para un sistema destinado a encontrar orden en el caos. Estaban usando caos para encontrar caos. Para ella era un error absurdamente elegante. Su abuelo le había enseñado sobre el ciclo OODA: observar, orientar, decidir, actuar. Ella ya había observado el problema y se había orientado en el contexto. Ahora era momento de decidir. El miedo era un nudo helado en su estómago, pero otra sensación era más fuerte: la determinación. Vio una bandeja de rotuladores digitales sobre una mesa cercana. Tomó uno rojo. Su mano temblaba, pero su mente estaba clara como el cristal. Alzó el brazo, esforzándose para alcanzar el punto correcto en la enorme pizarra. Con unos pocos trazos, borró un bloque entero del código enmarañado. Luego, con la calma y la seguridad de quien sabe que tiene razón, comenzó a escribir. No lo reemplazó con algo más complejo, sino con algo más sencillo. Una compuerta lógica, un filtro binario basado en un principio simple y estable. En lugar de intentar predecir todos los posibles resultados, su solución estaba diseñada para identificar y descartar primero los imposibles. No se trataba de adivinar la respuesta correcta, sino de eliminar todas las incorrectas. Era un cambio sutil pero profundo de filosofía. Le tomó menos de 5 minutos. Cuando terminó, el garabato caótico había sido sustituido por una línea de lógica limpia, elegante y devastadoramente simple. Retrocedió con el corazón aún acelerado. Una pequeña sonrisa orgullosa se dibujó en sus labios. Era la ecuación más hermosa que había visto en su vida. No sabía que no estaba sola. Al final del pasillo, oculto en las sombras cerca de los ascensores ejecutivos, Alistair Blackwood había estado observando toda la escena en el monitor de seguridad de su ascensor privado. Estaba demasiado inquieto para irse a casa, arrastrado de nuevo por el peso de la inminente ruina de su empresa. Vio cómo la niña pelirroja, la hija de la empleada de limpieza, ahora lo comprendía. Había entrado en el corazón de su crisis corporativa. La vio estudiar la pizarra, tomar el rotulador y reescribir, atónito y en silencio, su fracaso de $500 millones. Su mente, una máquina construida para el cálculo despiadado y la lógica, no podía procesar lo que veía. Era imposible, desafiaba todas las reglas del mundo que él mismo había creado. ¿Quién era esa niña? ¿Cómo podía entender un problema que había paralizado a un equipo de los ingenieros más brillantes del mundo? Alistair Blackwood no era un hombre que creyera en milagros. Creía en datos, en activos y en poder de negociación. Y mientras observaba a Cassidy salir en silencio de la sala de juntas para reunirse con su madre ansiosa, 1000 preguntas inundaron su mente. ¿Era un truco? ¿Una extraña forma de espionaje corporativo? ¿O acababa de presenciar algo que cambiaría todo lo que creía saber? Su shock inicial se endureció rápidamente en una curiosidad fría y calculada. Esa niña, esa anomalía, era ahora la variable más importante en su imperio de miles de millones.
la clave de su salvación o una amenaza como nunca antes había enfrentado, y pensaba averiguar cuál. En el momento en que Cassidy y su madre desaparecieron en el ascensor principal, Alistair entró en la sala de juntas. El silencio era absoluto. Sus ojos se clavaron de inmediato en la pizarra. Las marcas rojas resaltaban como sangre fresca sobre el fondo blanco. Se acercó, el ceño fruncido en profunda concentración. Ya no era programador, pero había levantado la empresa desde cero gracias a su propio genio en ingeniería. Aún entendía el código mejor que casi cualquiera. Reconoció la lógica al instante. Era audaz, poco ortodoxa, algo que ningún ingeniero experimentado, entrenado para pensar en sistemas complejos y estratificados, habría intentado jamás. Ellos habían intentado construir un cañón mejor. La niña, en efecto, había inventado el rifle. Un leve temblor de emoción, una sensación que no experimentaba en años, recorrió su cuerpo. Sacó la tableta de alta potencia que siempre llevaba consigo, y sus dedos volaron sobre la pantalla. Evitó el sistema principal y ejecutó una microsimulación directa, introduciendo la nueva lógica de la niña. Pulsó ejecutar. La barra de progreso se llenó en menos de un segundo. Una cadena de números y análisis apareció en la pantalla. La respiración de Alistair se detuvo en su garganta. Se quedó helado. Eficiencia de rendimiento, +182,4%. Margen de error, 94,7%. Precisión predictiva, 99,8%. Ejecutó la simulación de nuevo y los resultados fueron los mismos, estables, perfectos. No era solo una corrección. Era un salto cuántico hacia adelante, que resolvía el problema tan por completo que los últimos 3 años de trabajo de su equipo de élite parecían los torpes garabatos de un niño. Una tormenta de emociones rugía dentro de él. Asombro, alivio y una creciente ira fría. Había pagado millones a un equipo de expertos celebrados que lo habían llevado al borde del desastre, y la salvación había llegado en forma de una niña de 12 años, con una sudadera descolorida. La puerta de la sala de juntas se abrió de golpe, y Holdencroft apareció con el rostro demacrado. Claramente había sido convocado de nuevo por el jefe de seguridad de Alistair. «Señor, ¿quería verme?», preguntó con la voz cargada de aprensión. Alistair se giró lentamente, el rostro una máscara impenetrable de calma. «Sí, Holden. He estado revisando el trabajo de tu equipo en el proyecto Quimera», señaló la pizarra. «¿Estás absolutamente seguro de que se han explorado todos los enfoques posibles, de que no hay una solución más simple, más elegante, que tu equipo haya pasado por alto?» Holden bufó, dejando entrever un destello de su antigua arrogancia. «Señor, con todo respeto, mi equipo es el mejor del mundo. Hemos explorado todos los paradigmas viables. Lo que ve en esa pantalla es la vanguardia absoluta del desarrollo de IA. Si nosotros no podemos resolverlo, nadie puede». Los labios de Alistair se curvaron en una sonrisa sin calidez. «¿De verdad?», dijo suavemente. «Entonces explíqueme por qué pudo hacerlo la hija de 12 años de la conserje». La confiada sonrisa de Holden se desvaneció, reemplazada por una expresión de absoluto desconcierto. «¿Qué? No entiendo». La voz de Alistair descendió, cada palabra un golpe de martillo. «Una niña pelirroja estuvo exactamente donde tú estás menos de 1 hora atrás. Borró el trabajo de vanguardia de tu equipo y lo reemplazó con esto». Señaló las marcas rojas. «Acabo de ejecutar la simulación. Holden, el rendimiento ha subido más del 80%. El proyecto está salvado». El rostro de Holden atravesó un caleidoscopio de emociones. Confusión, incredulidad, humillación y, finalmente, una oleada de pura y absoluta rabia. Miró fijamente el código rojo, los símbolos simples y elegantes que representaban la demolición completa y total de su orgullo profesional. Eso es imposible», balbuceó. «Una niña. No puede ser. Debe de ser una casualidad. Una suposición afortunada. Una suposición afortunada que vale $500 millones. La voz de Alistair era ahora glacial.
Quiero que mañana a las 9 de la mañana estés en esta sala con todo tu equipo. Quiero un informe completo de cómo permitiste que un grupo de los ingenieros más caros del mundo fuera superado por una niña que estaba aquí esperando a que su madre fregara los suelos. Alistair pasó junto a él y se detuvo en la puerta. Y Holden, añadió sin mirar atrás, reza para que tu orgullo no haya quedado dañado permanentemente, porque tu carrera en esta empresa pende de un hilo muy, muy delgado. Holdencroft se quedó solo en el centro de la vasta y silenciosa sala. El café frío en su mano fue olvidado. Las marcas rojas en la pizarra parecían brillar con una luz triunfante y burlona. Aquello no era solo un insulto, era una declaración de guerra, y juró en ese momento que la niña responsable de su humillación pagaría un precio que ella no podría imaginar. A la mañana siguiente, la atmósfera en la sala de juntas era eléctrica, cargada de tensión e incredulidad. Todos los altos ingenieros y ejecutivos estaban presentes, sus rostros una mezcla de asombro y mórbida curiosidad. La historia se había propagado por las altas esferas de la compañía como un virus. La hija de la conserje había arreglado el proyecto Quimera. Las puertas se abrieron y Alistair Blackwood entró, con una expresión tan severa como siempre. Detrás de él, luciendo pequeñas y abrumadas, estaban Eleanor y Cassidy Vance. Eleanor vestía de civil, con las manos fuertemente entrelazadas delante de ella, y el rostro pálido de ansiedad. Cassidy llevaba un vestido sencillo, su cabello rojo cuidadosamente cepillado, la expresión serena pero atenta. Sostuvo la mirada de decenas de ojos sin pestañear. Alistair les indicó que tomaran asiento a su lado, en la cabecera de la mesa. Asientos normalmente reservados para miembros del consejo. Un murmullo recorrió la sala. Holdencroft estaba sentado directamente frente a ellas, con los ojos ardiendo de un desprecio tan intenso que casi era una fuerza física. Miró a Cassidy como si fuera una alimaña que, de algún modo, había logrado colarse en su santuario inmaculado. Alistair no perdió el tiempo. «Buenos días», comenzó, su voz cortando los susurros. «Los he convocado por una sola razón. Ella es Cassidy Vance. Es la persona que anoche resolvió la falla crítica en el algoritmo de Quimera. Una falla que, debo añadir, este equipo de expertos no pudo o no quiso ver». La sala cayó en un silencio absoluto. Todas las miradas se posaron en Cassidy. Holden soltó una breve carcajada burlona. «Señor, ¿en serio vamos a hacer esto? Es absurdo. Estamos celebrando una reunión estratégica de alto nivel basándonos en la suposición afortunada de una niña». Dirigió su mirada venenosa hacia Cassidy. «Dime, Cassidy, ¿cuál es tu formación en teoría computacional? ¿La aprendiste entre caricaturas y cuentos para dormir?» Unos pocos leales a Holden rieron por lo bajo. Eleanor se estremeció como si hubiera recibido un golpe y colocó una mano protectora sobre el hombro de su hija. Cassidy, sin embargo, permaneció completamente inmóvil. Miró directamente a Holden, con sus ojos verdes claros y firmes. Alistair observaba, sin decir nada. Sabía que esto era una prueba. Ella tenía que demostrar que no era un golpe de suerte. Finalmente, Cassidy habló. Su voz era tranquila, pero se alzó en la sala silenciosa con sorprendente autoridad. «Mi abuelo fue el general Thaddeus Vance», dijo simplemente. «Él no me enseñó teoría computacional, me enseñó a pensar». Hizo una pausa, dejando que el nombre del legendario general colgara en el aire. Algunos de los ejecutivos más veteranos se removieron en sus asientos, sus expresiones cambiando del escepticismo a la intriga. «Me enseñó que no necesitas un título prestigioso para ver algo que está justo frente a tu cara», continuó Cassidy, sin apartar la vista de Holden. «Y el problema de tu algoritmo no era complicado. Solo lo estabas mirando de la manera equivocada». El rostro de Holden se ensombreció de furia. «¿Y cuál es la manera correcta entonces? Ilumínanos, por favor». «Ustedes estaban construyendo una adivina», dijo Cassidy con voz firme.
Intentaban que la máquina adivinara el futuro a partir de un número infinito de posibilidades. Era demasiado caótico. Nunca sería estable. Se levantó y caminó hacia la pizarra con la confianza de un profesor experimentado. Comenzó a explicar. «Mi solución no adivina», dijo, señalando sus marcas rojas. «Escucha, no es una adivina, es una detective. Funciona eliminando las imposibilidades una por una, hasta que solo queda la verdad. Es más simple, es más estable, y funciona». Luego usó una analogía tan simple, tan perfecta, que todos en la sala la entendieron al instante. Ustedes estaban intentando construir el barco más complicado del mundo para cruzar un océano tormentoso, explicó. Seguían añadiendo más motores, velas más grandes, paredes más gruesas, pero nunca se dieron cuenta de que la tormenta no era el problema. El problema era que su brújula estaba rota. Yo no construí un barco nuevo. Solo arreglé la brújula. Una ola de comprensión recorrió la sala. Los ingenieros se miraron entre sí, con rostros que mezclaban vergüenza y una naciente admiración. Se habían concentrado tanto en la tormenta que habían olvidado por completo revisar sus instrumentos. Holden Croft, sin embargo, se quedó sin palabras. Había sido superado públicamente, su fundamento entero de experiencia y autoridad, desmontado por la simple analogía de una niña de 12 años. La humillación era absoluta. Alistair Blackwood habló por fin, con una nota de orgullo sin disimulo en la voz. «Gracias, Cassidy. Esa fue la explicación más clara de este proyecto que he escuchado en 3 años». Luego volvió su mirada helada hacia Holden. «La palabra queda abierta para preguntas, pero sospecho que la señorita Vance ya ha respondido la más importante». La reunión fue un triunfo aplastante. Cassidy respondió cada pregunta técnica con una claridad y una perspicacia que dejaron asombrados a los ingenieros. Al final, la sala era suya. El escepticismo se había transformado en asombro. Holden se sentó en un silencio atónito y hirviente. Aquello era más que una derrota, era una amenaza existencial. Esa niña no solo lo había dejado en ridículo, también le había robado el poder. Sabía con una certeza escalofriante que no podía permitir que permaneciera en Axiom Dynamics. Su plan de venganza empezó a formarse. Una oscura y compleja red de sabotaje y engaño. Probaría que ella era solo un golpe de suerte. La aplastaría y se aseguraría de que Alistair Blackwood, el hombre que había orquestado su humillación pública, lamentara el día en que escuchó a la hija genio de la empleada de limpieza. Tras concluir la reunión, un silencio atónito acompañó la salida de los ingenieros. Abandonaron la sala como un ejército derrotado, evitando mirarse entre ellos, su antigua arrogancia reemplazada por una humilde perplejidad. Dejaron atrás un lugar donde las dinámicas de poder de una empresa de miles de millones habían sido reescritas por una niña de 12 años. Alistair Blackwood se volvió hacia Eleanor, cuyo rostro era un lienzo de orgullo, miedo e incredulidad absoluta. Aún sujetaba el hombro de su hija como si así las anclara a ambas en la realidad. «Señora Vance», comenzó Alistair, con una voz más suave de lo que cualquiera en la empresa le había escuchado jamás. «Creo que necesitamos hablar del futuro de su hija y del suyo». Eleanor tartamudeó. «Señor Blackwood, lo siento si se extralimitó. Ella ve cosas». ¿Extralimitarse? Alistair casi sonrió. Salvó a esta empresa de una catástrofe. Lo que hizo en esta sala no fue solo brillante, fue un acto de profundo coraje. Entonces miró a Cassidy, con la mirada directa y seria. «Cassidy, tengo una propuesta para ti. El proyecto Quimera está lejos de estar terminado. Tu solución fue la clave, pero ahora necesitamos construir el motor a su alrededor. Quiero que trabajes con nosotros. Quiero que nos ayudes a verlo hasta el final». Cassidy miró a su madre, cuyos ojos se abrieron con alarma. ¿Trabajar allí, con esa gente? La idea era aterradora. «Y yo tengo escuela», dijo Cassidy en voz baja, dejando ver por primera vez su edad bajo su imponente compostura. «Nos adaptaremos», respondió Alistair sin dudar. «Tendrás un tutor privado, el mejor del país,
Podrás fijar tu propio horario. Pondré a tu disposición un coche para ti y tu madre. Tendrás un laboratorio, un equipo, todo lo que necesites. Hizo una pausa y mencionó una cifra de salario que hizo a Eleanor jadear, un monto superior a lo que había ganado en una década. ¿Y usted, señora Vance?, continuó, volviéndose hacia Eleanor. Sus días de limpiar suelos se han terminado. Desde este momento será asistente ejecutiva asignada a este proyecto, con un salario acorde. Su único trabajo será apoyar a su hija. Era demasiado. Una fantasía desplegándose bajo la luz fría y estéril de la sala de juntas. Eleanor se sintió mareada, su mundo inclinándose sobre su eje. Ayer mismo su mayor preocupación era pagar el alquiler a tiempo. Ahora, un multimillonario les ofrecía una vida que ni siquiera habría soñado. Pero al mirar el rostro sereno de su hija, vio la fuerza silenciosa que las había sostenido a través de tantas pruebas. Vio la determinación de su esposo y la brillantez de su padre, todo destilado en aquella pequeña y extraordinaria niña. Tragando su miedo, asintió lentamente. Nosotras aceptamos. Holdencroft había permanecido en el pasillo, justo fuera de la vista. Escuchó cada palabra. La oferta de un laboratorio, un equipo, el salario deslumbrante. Todo era combustible para el fuego de su odio. Aquello no era una simple consulta temporal. Alistair estaba convirtiendo a la niña en una presencia permanente, un monumento a su propia insuficiencia. Mientras se alejaba, su mente ya era un torbellino de oscuras posibilidades. No podía atacar la lógica de la niña. Era irritantemente perfecta. Así que tendría que atacarla a ella. Minaría su credibilidad, sembraría dudas y crearía un problema tan complejo, tan insidioso, que ni su supuesto genio podría desenredarlo. Haría que fracasara, y se aseguraría de que su fracaso fuera espectacular y público. La hija de la conserje había tenido su momento de gloria. Él se encargaría de que fuera el último. Las semanas siguientes fueron un torbellino para Cassidy y Eleanor. Pasaron de su pequeño y estrecho apartamento a una amplia suite en un edificio de lujo pagado por la empresa. Cada día las recogía un coche negro elegante. A Cassidy le dieron un laboratorio que parecía sacado de una película de ciencia ficción, lleno de pantallas holográficas y servidores zumbantes. Al principio, los ingenieros desconfiaban de ella. La trataban con una cortesía forzada y torpe. Pero a Cassidy no le interesaba ser su jefa. Le interesaba el problema. Hablaba su lenguaje, el lenguaje del código, la lógica y los datos, con una fluidez que pronto le ganó su respeto y, en algunos casos, su genuina admiración. No mandaba, colaboraba. Escuchaba sus ideas, encontraba el fallo o la fortaleza en su razonamiento, y los guiaba suavemente hacia la solución que ella ya veía con claridad en su mente. Alistair se convirtió en una presencia constante. No era solo un CEO, se convirtió en un mentor. Veía en Cassidy una versión más joven de sí mismo, la misma curiosidad implacable, la misma pasión por resolver rompecabezas imposibles. Pasaba horas con ella en el laboratorio, no dirigiendo, sino observando, aprendiendo de su perspectiva única. La desafiaba, la impulsaba y, a cambio, ella reavivaba una parte de él, que había estado dormida bajo el peso de la responsabilidad corporativa. También asumió la tarea de protegerla. Sabía que el mundo corporativo era un tanque lleno de tiburones y que una prodigio como Cassidy era una amenaza para el orden establecido. Asignó a su jefe de seguridad más confiable para vigilarla de cerca, y mantuvo un ojo fijo en Holdencroft, quien había sido reasignado a un proyecto diferente, menos crítico, pero cuyo resentimiento era una fuerza palpable dentro de la compañía. Eleanor observaba la transformación con un corazón lleno de asombro y un persistente nudo de ansiedad. Su hija, que solía ocultar su inteligencia para evitar las burlas, ahora lideraba a un equipo de científicos de élite. Estaba prosperando. Su confianza crecía cada día. Pero Eleanor también veía el lado oscuro. Veía las miradas celosas de personas como Holden.
Escuchaba los susurros en los pasillos. Le preocupaba la presión, el peso de las expectativas sobre los hombros de una niña de 12 años. El idílico periodo de progreso estaba destinado a ser breve. Holden había estado esperando pacientemente su momento y había encontrado el arma perfecta. Sabía que el sistema Quimera, a pesar de todo su poder predictivo, tenía un punto ciego. Dependía de la integridad de los datos que recibía. Basura dentro, basura fuera. Trabajando hasta altas horas de la noche, usando una serie de puertas traseras que había construido en la red de la empresa años atrás, Holden comenzó su ataque. No fue un virus, ni un asalto directo. Fue algo mucho más sutil, más siniestro. Creó un fantasma. Escribió un pequeño código parasitario que no robaba ni destruía datos, sino que los alteraba de manera diminuta, casi imperceptible. Era un veneno digital, insípido y de efecto lento. Cambiaría un decimal aquí, transpondría un número allá, corrompiendo sutilmente los enormes flujos de datos que alimentaban a la IA Quimera. Las primeras señales de problemas fueron pequeñas. La IA cometió un error menor en una predicción bursátil, lo que costó a la empresa unos pocos miles. Los ingenieros lo descartaron como una anomalía estadística. Luego, una semana después, cometió un error mayor al predecir un aumento en el precio de una materia prima que nunca ocurrió. Esta vez la pérdida fue de varios millones. Una inquietud silenciosa comenzó a extenderse por el equipo. Ejecutaron diagnósticos, revisaron la lógica central, la lógica de Cassidy, que seguía siendo perfecta. El sistema en sí estaba sano. Sin embargo, los errores continuaban aumentando, volviéndose más frecuentes y costosos. La IA se estaba volviendo errática, como una persona perfectamente cuerda alimentada con una dieta constante de mentiras. Alistair convocó una reunión de emergencia. El ambiente era sombrío, un contraste marcado con la atmósfera triunfante de semanas atrás. Los mismos ingenieros que habían elogiado el genio de Cassidy, ahora la miraban con renovada duda. ¿Qué está pasando?, exigió Alistair, la voz tensa de preocupación. Uno de los ingenieros principales, un hombre que siempre había sido uno de los aliados más cercanos de Holden, tomó la palabra. La lógica central es inestable, señor. Advertimos que un modelo tan simplista podría no soportar la presión de los datos cuánticos del mundo real. Fue un truco ingenioso, pero no es una solución sostenible. Era un ataque velado contra Cassidy. La acusación quedó suspendida en el aire. Había sido su solución nada más que un parche temporal, un golpe de suerte de principiante que ahora fracasaba bajo presión. Cassidy no dijo nada. Simplemente escuchó, el ceño fruncido en esa expresión familiar de intensa concentración. Sabía que su lógica era sólida. El problema no estaba en la máquina, estaba en la información que la máquina recibía. La brújula ya no estaba rota, pero alguien estaba manipulando los mapas. Holden, quien había sido invitado a la reunión como consultor externo, eligió ese momento para atacar. Proyectó una imagen en la pantalla principal. Era un gráfico complejo que mostraba el aumento de la tasa de error de la IA correlacionado con la complejidad de los datos de entrada. Como pueden ver, dijo Holden, con voz suave y profesional, la integridad del modelo se degrada exponencialmente a medida que aumenta la carga de datos. Fue un esfuerzo brillante para una niña, pero parece que necesitamos un enfoque más maduro para resolver esto. Mi equipo ha estado trabajando en un sistema de seguridad, uno más robusto que puede hacerse cargo. Se estaba posicionando como el salvador, el experto experimentado que venía a limpiar el desastre dejado por una ingenua aficionada. Usaba su miedo y sus dudas para borrar la victoria de ella y reclamar su poder. Alistair miró a Cassidy, su expresión inescrutable. Por primera vez, una chispa de duda asomó en sus ojos. Había apostado el futuro de su empresa por esa niña. ¿Había sido un error terrible? Cassidy, preguntó Alistair con voz baja. ¿Tienes una respuesta para esto? Toda la sala se volvió hacia ella. El peso de $500 millones, de miles de empleos, del futuro suyo y de su madre, descansaba en su respuesta.
La presión era inmensa, una fuerza física que parecía succionar el aire de la sala. Eleanor, de pie junto a la pared, contuvo la respiración. Quería correr hacia su hija, protegerla de la mirada depredadora de esos hombres poderosos, llevarla a casa y devolverlas a una vida donde el mayor problema fuera la tarea sin terminar. Pero Cassidy no se encogió. Enfrentó la sonrisa triunfante de Holden con una mirada fría y analítica. Recordó otra lección de su abuelo. Cuando tu enemigo construya una fortaleza, Cassie, no ataques los muros. Encuentra el túnel secreto debajo. Caminó una vez más hacia la pantalla gigante, el corazón digital de la empresa. Ignoró los gráficos y diagramas de Holden. En su lugar, abrió el flujo de datos en bruto, la avalancha no analizada de información que entraba al sistema cada milisegundo desde las redes globales. Para todos los demás, era una tormenta incomprensible de números. Para Cassidy, era un lenguaje, y estaba buscando una sola letra equivocada. El modelo no es inestable, dijo, sus ojos escaneando el torrente de datos. Está siendo engañado. ¿Engañado?, bufó Holden. ¿De qué hablas? Ese es el flujo de datos más seguro del mundo. La seguridad no es el problema, respondió Cassidy con un enfoque absoluto. Nadie está entrando, ya están dentro. Sus dedos volaban sobre la interfaz holográfica. No estaba ejecutando un diagnóstico, estaba cazando. Buscaba un patrón, una firma, un fantasma en la máquina. Los ingenieros observaban, hipnotizados. Se movía a través de capas de código con una velocidad de intuición sobrecogedoras. Entonces se detuvo. En la pantalla, en medio de 1.000.000 de líneas de código, resaltó una diminuta cadena de caracteres. Era casi invisible, diseñada para parecer un fragmento sin sentido de datos residuales. Ahí, susurró. Aisló la cadena y la amplió. Comenzó a deconstruirla, desentrañando su propósito con la precisión de un cirujano. La sala estaba absolutamente silenciosa. El único sonido era el débil clic de las teclas holográficas. Es un parásito, explicó, su voz ganando fuerza. No es un virus. No ataca el sistema. Solo se alimenta del flujo de datos. Está diseñado para hacer pequeñas alteraciones aleatorias. Es un agente del caos. Rastreó su origen, siguiendo las migas digitales a través de la red. El rastro estaba magistralmente oculto, enrutado por una docena de servidores offshore, enmascarado tras capas de cifrado. Pero el creador había cometido un pequeño error. Un fragmento olvidado de una antigua clave de desarrollador dejado en el núcleo del parásito, una huella digital. Cassidy cruzó la referencia del fragmento con la base de datos de personal de la empresa. Un solo nombre apareció en la pantalla: Holden Croft. El jadeo colectivo en la sala fue agudo y repentino. El rostro de Holden se puso blanco como una sábana. La máscara de profesionalismo sereno se hizo añicos, revelando la furia cruda y desesperada debajo. «Esto es un truco», gruñó, la voz subiendo en desesperación. Ella lo plantó. La pequeña bruja intenta incriminarme, pero ya era demasiado tarde. La evidencia era absoluta, mostrada para que todos la vieran en la gigantesca pantalla. La huella digital era irrefutable. Había sido tan arrogante, tan seguro de su propia superioridad intelectual, que nunca imaginó que una niña de 12 años pudiera rastrearlo a través de un laberinto que él creía impenetrable. Alistair Blackwood se levantó lentamente de su silla, el rostro un nubarrón de ira fría y controlada. Caminó hacia Holden con movimientos deliberados y amenazantes. 2 guardias de seguridad que habían permanecido discretamente junto a la puerta se movieron para flanquearlo. «Holden», dijo Alistair, con una voz apenas por encima de un susurro que, sin embargo, llevaba el peso de una sentencia de muerte. «Has cometido un acto de sabotaje industrial contra tu propia empresa. Has intentado destruir un proyecto de $500 millones y has tratado de arruinar la reputación de una niña. Eres una vergüenza para tu profesión y para esta compañía». Asintió a los guardias. «Escolten al señor Croft fuera del edificio»,
Su acceso queda revocado. Sus activos serán congelados a la espera de una investigación penal. Lo quiero fuera ahora. Holden se quedó mirando, boquiabierto, su mente negándose a aceptar la magnitud de su derrota. Cuando los guardias le sujetaron los brazos, lanzó a Cassidy una última mirada cargada de odio, pero ella ya no lo miraba. Estaba mirando la pantalla, con una pequeña sonrisa satisfecha en los labios. Había encontrado el túnel secreto y la fortaleza se había derrumbado. Mientras se llevaban a Holden, una nueva sensación se asentó en la sala. Un respeto silencioso y profundo, de ese que solo nace al presenciar lo imposible. Cassidy Vance, la hija genio de la conserje, no solo había salvado a la empresa una vez, la había salvado de nuevo, esta vez de un enemigo interno. Alistair se acercó a ella y le puso una mano en el hombro, un gesto de inmenso orgullo y gratitud. El general Vance estaría orgulloso, dijo, con la voz cargada de emoción. Cassidy alzó la vista con los ojos verdes brillando. Él habría dicho que era mi deber, respondió simplemente. En ese instante, dejó de ser solo la hija de la conserje. Era la protectora de Axiom Dynamics, su mente más brillante y su improbable salvadora. ¿Y su historia? La leyenda de la niña que veía lo que nadie más podía ver. No hacía más que empezar. Eleanor avanzó y envolvió a su hija en un abrazo feroz, con lágrimas de alivio y orgullo corriéndole por el rostro. «Oh, mi valiente, valiente niña», susurró. El miedo que había vivido tanto tiempo en su corazón, por fin se había ido, reemplazado por una abrumadora admiración por la persona increíble en la que se había convertido su hija. La crisis había terminado, pero las consecuencias de aquel día se propagarían, cambiándolo todo. Alistair Blackwood sabía que no solo había encontrado la solución a un problema técnico, había encontrado el futuro de su compañía, y haría todo lo que estuviera en su mano para nutrir y proteger ese futuro, encarnado por una pelirroja de 12 años con la mente de una leyenda y el corazón de una heroína. El mundo pronto conocería el nombre de Cassidy Vance, y ya nada sería igual. La destitución de Holden Croft fue rápida y quirúrgica. En menos de una hora, su oficina quedó vaciada, su huella digital borrada de los servidores de la compañía, y un memorando interno a toda la empresa anunció su despido inmediato por violación de la ética corporativa. Los murmullos en los pasillos, sin embargo, contaron la historia real. El relato de su sabotaje y su desenmascaramiento definitivo por la prodigio de 12 años se propagó como reguero de pólvora, consolidando el estatus de Cassidy como leyenda corporativa antes incluso de terminar la secundaria. En los días siguientes, el ambiente en el laboratorio Quimera cambió drásticamente. El escepticismo persistente de los ingenieros se evaporó, sustituido por una reverencia profunda y a veces incómoda. Habían sido testigos de su intelecto de primera mano, no una, sino 2 veces. Ella había salvado su proyecto y, al hacerlo, sus carreras. Ya no la veían como una niña jugando en un mundo de adultos, sino como la mente estratégica que los había guiado fuera de 2 situaciones separadas y aparentemente imposibles. Sin embargo, su deferencia generó un nuevo problema. Donde antes cuestionaban sus ideas por duda, ahora las aceptaban sin objeción. Ella se había convertido en un oráculo, y ellos en sus devotos acólitos. Era una dinámica que incomodaba profundamente a Cassidy. Su abuelo le había enseñado que las mejores ideas se forjan en el fuego del debate y la disensión. Un equipo que está de acuerdo en todo es un equipo que no piensa lo suficiente. «Tienen que cuestionarme», insistió una tarde, de pie ante el equipo en el laboratorio. «Acabo de proponer una forma radical de procesar datos geopolíticos, y me han respondido con un coro de asentimientos entusiastas. Mi lógica puede ser sólida, pero no lo sé todo. No tengo sus años de experiencia. Necesito que encuentren los fallos. Necesito que me digan cuándo me equivoco». Lentamente, con vacilación, comenzaron a comprender. Empezaron a darse cuenta de que ella no estaba pidiendo obediencia. Estaba pidiendo una colaboración verdadera. La dinámica del laboratorio cambió de nuevo, esta vez hacia algo mucho más saludable.
se convirtió en un crisol de innovación, un lugar donde los conceptos visionarios de Cassidy se afinaban y fortalecían con la experiencia práctica del equipo. El proyecto avanzó a toda velocidad, no solo cumpliendo con los plazos, sino superándolos. El proyecto Quimera estaba evolucionando en algo más poderoso de lo que incluso Alistair había imaginado al principio. Mientras Cassidy navegaba por las complejidades de liderar a un equipo de científicos, Eleanor navegaba por su propio mundo extraño y nuevo. Su vida se había puesto de cabeza. Ya no era invisible. Asistía a reuniones de alto nivel, organizaba la agenda de Cassidy y actuaba como la feroz guardiana protectora de su hija. Aprendió a descifrar la jerga corporativa, a anticipar necesidades y a ganarse el respeto en un mundo que la había pasado por alto toda su vida adulta. También encontró un nuevo propósito. Viendo la inmensa presión sobre su hija, transformó su lujoso apartamento en un santuario, un lugar donde la prodigio de Axiom Dynamics pudiera simplemente ser una niña de 12 años. Horneaban galletas, veían películas antiguas y tenían largas charlas sobre todo y nada. Eleanor se convirtió en el ancla que mantenía a Cassidy con los pies en la tierra. La presencia constante y amorosa que le recordaba quién era fuera de las relucientes paredes de la torre corporativa. Alistair, por su parte, se encontró en un papel desconocido, el de guardián. La noticia de una niña prodigio en una gran empresa tecnológica era demasiado grande para mantenerse en secreto para siempre. Los medios empezaron a rodear, hambrientos de una declaración, una foto, una imagen de la niña milagro. Alistair levantó un muro de relaciones públicas y protección legal a su alrededor. Rechazó cada solicitud de entrevista, protegiéndola del deslumbrante foco mediático para el que aún no estaba preparada. Su mentoría se profundizó. Comenzó a enseñarle no solo sobre tecnología, sino sobre negocios. Le explicó la valoración de acciones, las estrategias de mercado y la intrincada danza del poder corporativo. La estaba formando no solo para ser una innovadora, sino una líder. Veía que su don no era solo reconocer patrones en el código, sino también en los sistemas, ya fueran tecnológicos, sociales o económicos. «Tienes una responsabilidad, Cassidy», le dijo una tarde mientras estaban en el mirador de la Torre Axiom, contemplando la ciudad que se extendía bajo ellos. Un don como el tuyo no es solo para construir mejores productos o ganar más dinero. Es para hacer del mundo un lugar mejor. El truco está en descubrir cómo. Esa pregunta se convirtió en el nuevo enfoque de Cassidy. ¿Cuál era el propósito último del proyecto Quimera? ¿Qué bien podía hacer? La respuesta llegó antes de lo que cualquiera de ellos esperaba, y desde la dirección que todos habían estado observando con aprensión. Su principal competidor, un gigantesco conglomerado llamado Argent International, finalmente hizo su jugada. Lanzaron su propia IA predictiva, un sistema que llamaron Oracle. Fue un evento mediático global, lleno de presentaciones elegantes y promesas audaces. Argent afirmaba que Oracle podía predecir tendencias económicas con una precisión sin igual, y de inmediato firmaron un contrato multimillonario con un consorcio de los bancos de inversión más grandes del mundo. La noticia golpeó a Axiom Dynamics como un puñetazo en el estómago. Aún faltaban semanas para el lanzamiento oficial de Quimera. El mercado, al parecer, ya había elegido a un ganador. El precio de las acciones de Axiom cayó. La junta directiva se puso nerviosa. La presión volvió de golpe, más fuerte que nunca. Alistair convocó una reunión de emergencia en el laboratorio Quimera. El ambiente era tenso. «Nos han ganado de mano», dijo sombríamente uno de los ejecutivos. «Llegamos demasiado tarde». Cassidy, sin embargo, permaneció en silencio. Estaba de pie frente a la pantalla principal, que mostraba el flujo de datos en vivo del lanzamiento público de Oracle. En su arrogancia, Argent estaba exhibiendo el poder de su sistema, dejándolo hacer una serie de predicciones en vivo a corto plazo sobre el mercado. «Que se queden con el mercado», dijo Cassidy, con la vista fija en la pantalla. «Están apuntando al objetivo equivocado». Alistair la miró. «¿Qué ves, Cassidy?» Oracle no es más que otro adivino.
explicó ella, con la misma claridad con la que había expuesto su solución por primera vez. Es más rápido y más potente que nuestro viejo sistema, pero la filosofía central es la misma. Está diseñado para hacer a los ricos más ricos. Es una herramienta de codicia. Ampliando un conjunto de datos específico que Oracle estaba analizando, el complejo y volátil mundo del comercio de divisas, añadió: miren, es increíblemente poderoso, pero su enfoque es limitado. Está diseñado para ver una sola cosa, y solo una: beneficio. Entonces, abrió un flujo de datos diferente en una pantalla adyacente. No eran precios de acciones ni tendencias de mercado. Eran patrones climáticos, reportes de actividad sísmica y datos agrícolas de naciones en desarrollo. Quimera puede hacer más que predecir el mercado bursátil, dijo Cassidy, su voz llena de una tranquila pasión. Puede predecir una hambruna. Puede predecir la trayectoria de un huracán con la suficiente precisión para evacuar una ciudad con una semana de anticipación. Puede predecir un terremoto analizando temblores sísmicos tan pequeños que ningún ser humano podría detectarlos jamás. Hemos estado construyendo una herramienta para ahorrar dinero. Deberíamos estar usándola para salvar vidas. La sala quedó en silencio. Los ingenieros y ejecutivos se miraron entre sí, una nueva y profunda comprensión amaneciendo en ellos. Se habían obsesionado tanto con la carrera contra Argen, tan concentrados en las apuestas financieras, que no habían visto el verdadero potencial de lo que habían creado. Alistair Blackwood miró la pantalla y luego a la niña de 12 años que una vez más le había mostrado la visión más amplia. Una sonrisa lenta y genuina se extendió por su rostro. Era la sonrisa de un hombre que acababa de recordar por qué había fundado su empresa en primer lugar. No solo para ganar, sino para construir, para crear, para cambiar el mundo. Tienes razón, Cassidy, dijo. Absolutamente razón. Olvidemos el mercado. Olvidemos a Argen. Tenemos una nueva misión. Las siguientes 2 semanas fueron las más intensas en la historia de Axiom. Toda la empresa se movilizó detrás de una nueva visión. El departamento de marketing desechó su vieja campaña y empezó de nuevo. Los ingenieros trabajaron día y noche, perfeccionando las aplicaciones humanitarias de Quimera. Cassidy era el centro sereno de la tormenta, guiando el proceso con su visión inquebrantable. Su evento de lanzamiento fue lo opuesto a la pulida presentación corporativa de Argen. No alquilaron un elegante centro de convenciones. Lo celebraron en una universidad e invitaron no solo a inversores y periodistas, sino también a científicos, líderes de organizaciones sin fines de lucro y expertos en respuesta a emergencias de todo el mundo. Alistair abrió la presentación, pero solo habló unos minutos. Luego cedió el escenario a Cassidy, vestida con un sencillo vestido azul. Se puso de pie ante el auditorio lleno. Por un momento, parecía lo que era: una niña en un mundo de adultos. Pero cuando comenzó a hablar, su voz fue firme, su mensaje poderoso. No habló de márgenes de beneficio ni de cuotas de mercado. Habló del futuro. Les mostró, con una serie de simulaciones asombrosamente precisas, cómo Quimera podría haber predicho el devastador tsunami que había golpeado el sudeste asiático años antes, dando a las comunidades costeras 3 días completos para evacuar. Les mostró cómo podía identificar las condiciones precisas que llevarían a una catástrofe agrícola en África subsahariana, permitiendo a las organizaciones de ayuda intervenir con meses de anticipación. Les mostró un mundo donde la tecnología no era una herramienta de los poderosos, sino un escudo para los vulnerables. Cuando terminó, hubo un momento de silencio atónito. Luego, la sala estalló. Los aplausos fueron atronadores, una ola de emoción y entusiasmo que inundó el escenario. No era el aplauso educado de inversores impresionados. Era el rugido de seres humanos inspirados que acababan de ver una mejor versión del futuro. Las repercusiones fueron inmediatas y abrumadoras. La historia de Axiom Dynamics y su visionaria de 12 años ya no era un chisme corporativo. Era la noticia más grande del mundo. Gobiernos y organizaciones humanitarias de todos los rincones del planeta inundaron a Axiom con solicitudes de asociación,
Ingenieros y científicos talentosos, inspirados por la nueva misión, se apresuraron a unirse a la empresa. Argent International y su sistema Oracle de repente parecieron ridículos. Mientras ellos estaban ocupados ayudando a los fondos de cobertura a ganar dinero rápido, Axiom se preparaba para salvar al mundo. Sus acciones se desplomaron. Sus socios bancarios se pusieron nerviosos. Su victoria se había vuelto hueca. Su poderosa herramienta había quedado como un juguete codicioso y egoísta. Al final, no fue una batalla de tecnología, fue una batalla de visión. Y la visión de Cassidy, su simple y profunda creencia de que el propósito del gran poder era hacer el bien, había triunfado. Semanas después, Cassidy y su madre estaban con Alistair en el mismo mirador, contemplando las luces de la ciudad. Una nueva ala de la torre Axiom estaba en construcción debajo de ellos. El Instituto Vance para la Prospectiva Global. Sería una división sin fines de lucro de la compañía, con Cassidy como su directora, dedicada a usar Quimera con fines humanitarios. ¿Estás lista para esto?, le preguntó Alistair suavemente. Es una gran responsabilidad. Cassidy observó las luces parpadeantes a lo lejos, cada una representando un hogar, una familia, una vida. Pensó en su madre, que lo había sacrificado todo por ella. Pensó en su abuelo, que le había enseñado a ver todo el tablero, y pensó en la simple y elegante línea de código que lo había iniciado todo. No es pesado, dijo ella, con una voz llena de una tranquila e inquebrantable certeza. Es un privilegio. Eleanor rodeó con el brazo a su hija, su corazón hinchándose de un amor y un orgullo tan inmensos que parecía que podrían iluminar toda la ciudad. Ya no eran la empleada de limpieza y su hija, figuras invisibles en los pasillos del poder. Eran las arquitectas de un nuevo y más esperanzador futuro. Habían enfrentado la arrogancia, los celos y la codicia. Y habían ganado, no con fuerza, sino con inteligencia, valentía y una idea simple y revolucionaria. Que la fuerza más poderosa del universo no es un algoritmo complejo ni una corporación multimillonaria, sino el potencial ilimitado de una sola mente humana extraordinaria. Y mientras la ciudad brillaba bajo ellas, como una promesa silenciosa a un mundo lleno de posibilidades, supieron que su viaje estaba lejos de terminar. Apenas comenzaba. Un año después, el mundo era un lugar diferente. El Vance Institute for Global Foresight ya no era un concepto prometedor. Era un centro neurálgico global de acción humanitaria. Su primer gran éxito público llegó durante la temporada de huracanes del Atlántico. Los modelos meteorológicos tradicionales habían predicho una tormenta poderosa pero manejable de categoría 3 que tocaría tierra en una zona escasamente poblada del Caribe. Quimera, sin embargo, vio otra cosa. Procesando billones de datos, temperaturas oceánicas, gradientes de presión atmosférica e interacciones complejas de la corriente en chorro. La IA predijo con un 99,8% de certeza que la tormenta experimentaría un evento de rápida intensificación, transformándose en un monstruo de categoría 5, y que un cambio de último minuto en un sistema de alta presión la dirigiría directamente hacia la densamente poblada costa de Florida. La advertencia se emitió con 5 días de antelación. Contradecía todos los demás pronósticos, y muchos eran escépticos. Pero la reputación de Axiom, construida sobre el genio innegable de Cassidy, tenía suficiente peso. El gobernador de Florida, confiando en los datos, emitió una orden de evacuación obligatoria, la mayor en la historia del estado. El escepticismo desapareció cuando, exactamente como había predicho Quimera, el huracán explotó en fuerza y giró hacia el norte. Tocó tierra como una tormenta catastrófica, una que sin duda habría cobrado miles de vidas. Gracias a la advertencia temprana, la costa estaba vacía. Los daños materiales fueron inmensos, pero la pérdida de vidas fue casi nula. Cassidy Vance y el proyecto Quimera habían salvado a miles de personas. La Niña Milagro había realizado su primer milagro que cambió al mundo. Desde su oficina con vista al brillante nuevo instituto, Cassidy, ahora de 13 años,
Observaba los reportes de noticias. Sentía un profundo sentido de propósito, pero no orgullo. Era, como le había dicho a Alistair, un deber. Su equipo de científicos, los mismos hombres que una vez habían dudado de ella, ahora trabajaban con una dedicación fervorosa, inspirados por el bien tangible que estaban aportando al mundo. Ya no eran solo ingenieros, eran guardianes. Eleanor Vance había encontrado su propio rol igualmente importante. Se había convertido en embajadora global del instituto, viajando por el mundo para construir asociaciones con gobiernos y organizaciones de ayuda. La mujer tímida y cansada que antes empujaba un carrito de limpieza por pasillos vacíos, ahora hablaba ante comités internacionales con una tranquila confianza y una gracia inquebrantable. No hablaba de algoritmos ni de datos, sino de personas, de las vidas que podían salvar, de la responsabilidad que venía con su increíble nuevo poder. Ella era el corazón de la operación, así como Cassidy era su mente. Alistair Blackwood también había cambiado. El implacable CEO, antes obsesionado con la dominación del mercado, había encontrado una definición de éxito nueva y más gratificante. Seguía dirigiendo Axiom Dynamics con su eficiencia característica, pero el alma de la empresa había cambiado. Ahora era un lugar impulsado tanto por un propósito como por beneficios. Se había convertido en más que un mentor para Cassidy. Era familia. Encontraba alegría no en el precio de las acciones de su compañía, sino en los momentos tranquilos que compartía con Cassidy y Eleanor, discutiendo una nueva idea o simplemente compartiendo una comida. La empleada de limpieza y su hija prodigio no solo habían salvado su empresa, en muchos sentidos lo habían salvado a él. La escena final de su primer capítulo llegó en una fresca tarde de otoño. La empresa celebraba el primer aniversario del relanzamiento del proyecto Chimera. El evento no se llevó a cabo en una aburrida sala de juntas, sino en el atrio luminoso y amplio del Instituto Vance. No era una celebración de ganancias, sino de vidas salvadas. Cassidy, sin embargo, se había escabullido de la fiesta. Subió al mirador, el lugar donde su nueva vida había comenzado realmente. Miró la ciudad, una vasta red interconectada de luces y vidas, un sistema que ahora comprendía de una manera que nadie más en la Tierra podía. La puerta se abrió detrás de ella. Era Alistair. Se acercó y se puso a su lado, siguiendo su mirada. «Es mucho para llevar sobre tus hombros», dijo suavemente. El abuelo solía decir que el mundo descansa sobre los hombros de quienes están dispuestos a cargarlo, respondió ella, con una voz que ya no era la de una niña, sino la de una joven que había visto el verdadero peso del mundo y no había retrocedido. Se quedaron un momento en un silencio cómodo, mientras los sonidos lejanos de la celebración abajo se mezclaban con el murmullo de la ciudad. «¿Sabes?», dijo Alistair, con una nota de asombro en la voz. «Pasé toda mi vida construyendo este imperio de vidrio y acero, pensando que el poder se trataba de control, de ser la persona más inteligente en la sala. Construí muros, contraté expertos y pagué fortunas por las mejores mentes». Negó con la cabeza, una pequeña sonrisa autocrítica en el rostro. Y al final, la clave de todo, la respuesta que estaba buscando, no estaba en nada de eso. Estaba en la única persona que todos los demás pasaron por alto. La miró hacia abajo, sus ojos tormentosos llenos de un profundo afecto paternal. Era una niña de 12 años, pelirroja, que solo estaba aquí porque esperaba a que su madre terminara de fregar los suelos. Cassidy lo miró y sonrió, una sonrisa genuina y brillante que iluminó su rostro. «El problema más complejo», dijo repitiendo las palabras que la habían guiado desde el principio, «suele tener la solución más simple. Solo tienes que saber cómo mirar». Y juntos, el CEO multimillonario y la hija genio de la conserje se quedaron de pie mirando la ciudad. Ya no eran solo un titán de la industria y una niña prodigio, sino socios, familia y guardianes de un futuro que habían construido juntos. Un futuro más brillante, más seguro y más esperanzador para todos. El único error que ella había visto en una pizarra
no solo había salvado a una empresa, había mostrado al mundo un mejor camino a seguir.